la guía, en el libro rojo para el tratamiento de los instrumentos, que es un documento muy importante que lleva 11 ediciones y que hace un grupo de científicos que trabajan en la industria, junto con el Instituto Robert Koch. Nuevamente, abajo tienen la referencia. En la edición número 11 tenemos una serie de recomendaciones para la limpieza del instrumental. Es importante saber desde que el instrumental está nuevo y lo recibimos, qué es lo que tenemos que hacer. Muy importante contar siempre con el instructivo del fabricante. Puede ser que el área de compras de su hospital, el área de almacenes, de conservación, ingeniería biomédica, tenga el instructivo original del reprocesamiento del instrumento, pero necesitamos tener una copia en la central de esterilización, porque ahí es donde va a venir la guía de cómo tenemos que hacer limpieza, desinfección y esterilización. Todo el instrumental nuevo que viene de fábrica o que regresa después de reparaciones debe de pasar necesariamente por un proceso de limpieza antes de utilizarse. Y debe de hacerse el reprocesamiento exactamente igual que con el instrumental que estamos utilizando. La limpieza no debe omitirse en ningún caso, porque si hay residuos sobre los instrumentos o exceso de productos de conservación como los lubricantes, durante la esterilización puede haber depósitos, incrustaciones o manchas sobre el instrumental. El resultado de la limpieza del instrumental nuevo o que regresa de el mantenimiento correctivo también debe de controlarse. Por lo menos debemos de observar a través de la inspección visual que está limpio, pero deberíamos también, si tenemos ya definido un proceso de control de calidad a través de la medición de proteínas, garantizar que hay esos 20 o menos de 20 microgramos de proteínas sobre la superficie de esos instrumentos. También es importante que los instrumentos que vienen de fábrica y que son más sensibles a las condiciones de tratamiento extrema que los instrumentos que ya tienen mucho tiempo de uso, sean reprocesados con cuidado. ¿A qué nos referimos? Se considera que el proceso de esterilización en vapor, es decir, cuando nosotros estamos reprocesando y esterilizando esos instrumentos en repetidas ocasiones, la temperatura alta en vapor genera un proceso de oxidación del fierro que hay sobre el instrumento y aumenta la pasivación porque aumenta el óxido de cromo en la superficie. Entonces, estos instrumentos que son nuevos, que ingresaron apenas a nuestra central de esterilización, solo tuvieron un tiempo de pasivación en su fabricación, que dejó una capa de óxido de cromo muy delgada. Es de micras el grosor de esa capa de pasivado. Cuando nosotros lo empezamos a esterilizar, empezamos a generar oxidación, pero no porque se oxide el instrumental como un proceso de corrosión, sino como un proceso de mayor pasivación. Entonces se recomienda que el instrumental, antes de utilizarse, se esterilice entre 5 y 7 veces sin utilizarse. Es decir, solamente lavo el instrumental, lo someto a esterilización, quito la capa negra que se va a generar sobre el instrumento, que es el óxido de fierro, vuelvo a lavarlo, vuelvo a esterilizarlo y eso lo hago entre 5 y 7 veces hasta que el instrumento ya no salga negro antes de utilizarlo con el paciente. Lo que estoy garantizando con esto es que el pasivado va a ser más grueso, por lo tanto voy a tener un instrumento mucho más resistente. Si yo, en lugar de hacer esto, el instrumento lo sumerjo en detergentes que pueden ser alcalinos o en desincrustantes que pueden ser ácidos o hago fricción del instrumento, entonces voy a tener un instrumento dañado en poco tiempo porque el pasivado no lo va a proteger. Habíamos mencionado, de acuerdo al estándar ISO 17664, que había
que hacer un proceso que se llama preparación en el punto de uso en las áreas quirúrgicas. El Instituto Robert Koch nos dice que los primeros pasos para un tratamiento correcto se hacen en el quirófano. No porque ahí se tenga que lavar el instrumental, sino porque lo que se busca es evitar estas incrustaciones y lo único que se tiene que hacer es, como lo dice el texto, retirar la suciedad y los restos de medicamentos, hemostáticos, antisépticos, lubricantes, el efecto de adherencia que se hace de la sangre cuando se hace electrocoagulación, todo eso se tiene que retirar con una compresa humedecida antes de que todos esos instrumentos se transporten a el área de lavado en la central de esterilización. Los instrumentos de acero inoxidable no se deben de sumergir en soluciones fisiológicas o en soluciones salinas porque tienen cloruro de sodio y la solución fisiológica, la solución salina, igual que el hipoclorito de sodio, son agentes sumamente corrosivos para el instrumental. Entonces, repito, no se deben de utilizar este tipo de agentes en el tratamiento de los instrumentos en ningún caso. No importa si son patógenos transmitidos por sangre, patógenos multiresistentes o patógenos emergentes. No se usa el cloro ni la solución fisiológica o salina para estos procesos. Los instrumentos quirúrgicos pueden dañarse si nosotros no hacemos una manipulación adecuada de los mismos, es decir, si dejamos caer los instrumentos sobre las charolas o sobre las superficies, se pueden golpear, se pueden desajustar, incluso se pueden romper. Entonces, hay que hacer una manipulación adecuada y colocar o depositar los instrumentos adecuadamente sobre las bandejas, sobre las tinas, para que no exista ese daño. Tampoco debemos de acumular demasiado instrumental en una sola superficie, es decir, poner un instrumento sobre otro y menos si hay instrumentos que sean pesados, porque unos instrumentos pueden dañar a los otros y podemos tener tensofisuración, deformaciones, daño a las puntas de las tijeras o a las puntas de las pinzas. Tampoco es recomendable vaciar residuos de antisépticos sobre los instrumentos. Los antisépticos se deben de desechar de otra manera, pero no sirven, no son adecuados para la limpieza del instrumental. Para la limpieza del instrumental únicamente voy a usar los detergentes. Y entonces, dentro de los agentes limpiadores, pues tenemos productos químicos con principios que nos ayudan a limpiar, pero que no fijan las proteínas. Esto es muy importante. Si ustedes utilizan jabones quirúrgicos, antisépticos o cloro, hipoclorito de sodio, lo que vamos a hacer es a fijar las proteínas. Por eso, los agentes limpiadores adecuados para los instrumentos no deben de tener un efecto fijador. No importa si tienen efectos antimicrobianos o no. No importa si tienen enzimas o no. Debemos de usar detergentes para lavar y retirar materia orgánica. En la actualidad existen muchos tipos de detergentes. Cada detergente es especializado. Y bueno, podemos buscar información también en Internet para saber qué tipos de detergentes son los más adecuados. Depende mucho del tipo de lavado. También depende en la actualidad del tipo de instrumentos, porque hay instrumentos que tienen contaminación por colágeno, como había dicho, los que se utilizan en oftalmología o en cirugías de cerebro, y en ese caso los limpiadores o los detergentes son diferentes, pero es importante siempre saber que el detergente que estamos utilizando no va a fijar las proteínas. Por eso, repito e insisto, no usamos hipoclorito de sodio, cloruro de sodio, solución fisiológica, antisépticos o jabones quirúrgicos. No son adecuados.
Al utilizar productos de limpieza necesitamos siempre saber, de acuerdo a la especificación del fabricante del detergente, de acuerdo a la ficha técnica y a la hoja de seguridad, que estamos utilizando la concentración adecuada y la temperatura adecuada del agua. ¿De qué depende esto? De la dilución, de los mililitros de detergente por litro de agua, para saber que la concentración para poder limpiar el instrumental es la adecuada. Si nosotros no tenemos la concentración adecuada, la limpieza no va a llevarse a cabo. Y la temperatura, porque habíamos mencionado la coagulación de las proteínas, pero también la temperatura puede retrasar la acción de las enzimas en el caso de los detergentes enzimáticos, o puede dañar a las enzimas. Cualquier detergente, sobre todo los enzimáticos, deben de tener un efecto adecuado de temperatura para poder hacer una acción correcta. Debemos utilizar siempre soluciones preparadas el mismo día. Si el nivel de suciedad del detergente es visible, si ya hay coágulos, tejido flotando, pues entonces hay que hacer un cambio del detergente. En realidad, la recomendación de cualquier fabricante de detergentes es que el detergente se utiliza por uso, es decir, se prepara, se utiliza, se desecha. Pero sabemos que no en todos los hospitales, por economía, esta práctica es factible. Entonces, si el detergente ya está visiblemente sucio, es necesario desecharlo. No importa si es el primer uso. Si ya no está limpiando, hay que desecharlo porque no nos va a funcionar. Si se aplica durante un periodo prolongado el mismo detergente, tenemos reducción del rendimiento de la limpieza, obviamente aumento de la suciedad, peligro de corrosión y no va a haber una limpieza adecuada. Además de que el agua se evapora, pero la suciedad que ya está presente en el detergente se concentra. Si utilizamos detergentes en polvo, es importante que ese polvo esté bien disuelto, que se prepare, por supuesto, antes de introducir el instrumental, y que si nosotros observamos que no se han disuelto correctamente los gránulos o las partículas de polvo, se pasen por un colador o se pasen por una compresa, por una gasa, para que se retengan ahí, porque si se quedan disueltos o flotando en el detergente, entonces se pueden introducir en los lúmenes, se pueden incrustar en los lentes y son un substrato a donde puede iniciarse la formación de una biopelícula. Si tenemos instrumentos que se tienen que limpiar con paños porque no se pueden sumergir, entonces necesitamos usar compresas o paños que no liberen pelusa. Y los cepillos deben de ser de materiales sintéticos, porque los materiales naturales se fraccionan y se pueden quedar en las articulaciones del instrumental. Hay que usar cepillos adecuados en tamaño y en forma a el material que vamos a lavar. Hay un artículo que también les vamos a dar como artículo de estudio donde se habla de la eficacia de los diferentes tipos de cepillos para la limpieza del instrumental. Y depende mucho del tipo de instrumento. Aquí tienen, por ejemplo, para limpiar dentro de los escariadores óseos acetabulares y agujeros de corte individuales, cepillos especiales de un extremo, de doble extremo, pero son especiales de acuerdo a la forma del instrumento para poder hacer una limpieza profunda y adecuada de todas las partes. Cuando tenemos instrumentos normales, bueno, pues tenemos cepillos también específicos, siempre sintéticos, para poder lavar correctamente todas las superficies. Necesitamos un mango largo para poder hacer una fricción adecuada e imprimir la fuerza y el impacto adecuado sobre el tallado de ese instrumental. Por lo tanto, los cepillos quirúrgicos tampoco son adecuados. Y les hablaba yo del estudio de rendimiento de los diferentes tipos de cepillos, y aquí tienen un ejemplo. Estos dos cepillos son para lúmenes, pero este cepillo de la
izquierda es un cepillo mucho más flexible, incluso con un resorte, para poder doblarse en diferentes cavidades o en diferentes ángulos y poder llegar a unas partes mucho más profundas. Además, tiene una punta de algodón o de plástico para no dañar, no friccionar el instrumento. Entonces, es importante saber que el cepillo que estamos utilizando es el adecuado. En relación a los cepillos, queremos hacer una referencia al estándar AMI ST79, que es un estándar americano, en donde en el 2017 hay una guía que también les vamos a compartir, donde se hacen especificaciones para la comprensión de la guía de reprocesamiento. Entonces, nos dice el estándar que en el caso de la limpieza manual hay que limpiar los dispositivos con lúmenes, cánulas, endoscopios rígidos, endoscopios flexibles, cualquier tipo de instrumento que tenga lumen, debe de limpiarse con un cepillo del tipo y tamaño en diámetro y en longitud adecuado, así como el tipo de cerdas adecuadas. Es decir, hay cepillos con cerdas metálicas para un tipo de elementos y hay cepillos de cerdas sintéticas que pueden ser rígidas o más flexibles o más largas. Entonces, por eso habla del tipo de cerdas recomendado. Si el fabricante recomienda un cepillo o un implemento de limpieza específico y no lo tenemos, debemos de buscar el equivalente, aunque no sea el adecuado a la marca del dispositivo o del instrumento, podemos buscar los equivalentes. En la actualidad hay muchas marcas en el mercado que se pueden tener al alcance de cepillos para lavar el instrumento. En cuanto al enjuague y secado de los instrumentos, después de la limpieza debe de haber un enjuague abundante, con agua limpia y corriente. ¿A qué nos referimos? Agua normal del grifo. Durante este proceso, lo que se busca es la eliminación de restos de suciedad que hayan quedado adheridos. Suciedad o detergentes, cualquier cosa que haya quedado sobre la superficie. Para enjuagar los instrumentos debemos de utilizar agua que como mínimo se considere potable desde el punto de vista microbiológico. En los diferentes países existen normas sobre el consumo de agua para los hospitales y ahí se habla de un límite mínimo de coliformes que pueden estar en el agua, incluso un mínimo de endotoxinas, que es a lo que se considera agua potable. Para el enjuague final se recomienda agua desmineralizada o desalinizada para evitar incrustaciones de calcio, de magnesio y corrosión sobre el instrumental, independientemente de que no debemos de dejar que el agua se evapore sobre el instrumento. Es importante que el secado sea adecuado. Los sistemas de tratamiento de agua que se emplean deben de someterse al mantenimiento por el fabricante. Es decir, si tenemos filtros de agua para quitar dureza, pues esos filtros deben de cambiarse de acuerdo a la recomendación establecida para que no liberen más partículas de calcio y de magnesio de las que pueden retener. Después del enjuague, el instrumental debe de secarse inmediatamente. En el mismo libro rojo para el tratamiento de los instrumentos se especifica que cuando usamos soluciones antioxidantes, esas soluciones tienen como objetivo ayudarnos a dejar una capa mineral sobre el instrumento para evitar la corrosión. En ese caso, esa solución antioxidante nos permite eliminar el agua y ya no se tiene que hacer un secado. Y puede utilizarse como un tratamiento de mantenimiento preventivo de modo permanente sobre los instrumentos. Si no usamos esas soluciones en el lavado manual, es importante secar inmediatamente porque si el agua tuviera calcio o magnesio y nosotros dejamos que se evapore, el calcio y el magnesio se van a concentrar hasta 4 veces más que cuando el agua estaba en forma líquida. Para secar hay que usar aire comprimido, eso es el ideal y cualquier hospital lo puede tener. El ideal es aire comprimido sin aceite. Entonces debemos de saber que
aire no viene del compresor del hospital, porque el compresor del hospital no tiene aire grado médico, por lo tanto libera aceite, no es aire filtrado y entonces estaríamos generando recontaminación. Hay que tener un compresor especial de aire para los instrumentos. No se recomienda el secado con paños porque los paños pueden dejar pelusa sobre el instrumental y la pelusa es causante de muchos tipos de eventos adversos en los pacientes. Algunas recomendaciones generales del proceso nos dicen que los instrumentos articulados, pinzas, tijeras, gubias, cizallas, Kerrison, etcétera, deben de introducirse siempre abiertos. Hay que minimizar las superficies cubiertas en donde no se pueda tener contacto con el agua. Todo se debe de exponer. Los instrumentos con canales o lúmenes, los tubos y las cánulas, los instrumentos huecos deben de tener un cepillado especial exhaustivo, garantizando que el detergente y el agua van a tener contacto con todas las superficies. Entonces, en el lavado manual será necesario contar con alguna jeringa, algún inyector para poder poner en todos esos lúmenes y en esos canales la cantidad suficiente de detergente y después de agua y después el secado para todas esas superficies. Los instrumentos laparoscópicos y los instrumentos endoscópicos rígidos son sensibles a daños mecánicos y son de difícil limpieza, por eso es importante hacer un uso adecuado de cepillos y de todo el proceso. La descontaminación de este instrumental requiere por lo menos las siguientes consideraciones. Hay que quitar las juntas, abrir las llaves, desmontar según los datos del fabricante las piezas de mano, las vainas, los tapones y enjuagar completamente todas las cavidades huecas. Los residuos secos adheridos en los instrumentos para cirugía endoscópica son considerados críticos porque son muy difíciles de eliminar de las paredes del instrumental. Entonces, ahí se puede utilizar un cepillo y un tallado especial y también, como lo veremos más adelante, el uso de peróxido de hidrógeno. A menos que haya una contraindicación del fabricante sobre el uso de peróxido de hidrógeno, como es el caso de algunos instrumentos de oftalmología. Pero en general podemos irrigar todas esas cavidades, esos lúmenes, esos tubos con peróxido de hidrógeno, porque el peróxido de hidrógeno, al ser una solución oxidativa, nos ayuda a desprender esa materia orgánica, porque además el peróxido de hidrógeno tiene 2 moléculas de hidrógeno y 2 de oxígeno, y nos ayuda a hidratar la materia orgánica para poder desprenderla. Los instrumentos de alta frecuencia, como los equipos robóticos, o en los equipos robóticos, no deben nunca de utilizar peróxido de hidrógeno. Esta es una recomendación del fabricante de instrumental de cirugía robótica. Es recomendable rellenar estos instrumentos con una solución limpiadora enzimática antes de retirarlo. Es decir, se está refiriendo específicamente a introducir en los lúmenes del instrumental cuando lo voy a llevar en el transporte del área quirúrgica a la central de esterilización. Es recomendable colocar en el interior del lumen detergente para mantener el lumen hidratado y lavarlo de manera más fácil. También es importante, y estas son recomendaciones del CDC, para el control de la calidad del reprocesamiento, y este control de la calidad lo debería de hacer de manera recomendable el área de control de infecciones o el área de calidad del hospital, pero de preferencia el área de control de infecciones. Es recomendable que se haga capacitación exhaustiva e intensiva de todo el personal asignado para reprocesar instrumentos, ya sean médicos o quirúrgicos, semicríticos o críticos, porque esto nos va a ayudar a cualquier profesional que esté en contacto con los instrumentos a entender la importancia de reprocesar. Entonces, el CDC se está refiriendo a algo muy importante. No importa si eres personal de la central de esterilización, o eres personal de quirófano, o eres cirujano, o trabajas en inhaloterapia,
o terapia respiratoria. Todos los que estemos en contacto con instrumentos y dispositivos médicos que tengan que lavarse, desinfectarse o esterilizarse, deben de entender la importancia y el impacto que tiene la limpieza en el reprocesamiento. Para lograr y mantener la competencia hay que capacitar a cada persona que entre en contacto con estos instrumentos. Hay que dar capacitación práctica de acuerdo a la política de la institución para poder definir qué es crítico y qué es semicrítico, hacer un análisis del riesgo y saber cómo se tiene que reprocesar cada uno de estos instrumentos, porque por ejemplo, no es lo mismo un endoscopio rígido que un endoscopio flexible y no es lo mismo un colonoscopio que un gastroscopio. Difieren en todos los sentidos, en las formas, en las dimensiones, en las longitudes y en la biocarga. Hay que supervisar todo el trabajo para que esté documentada la competencia para cada área de reprocesamiento. Hay que realizar pruebas de competencia al comienzo del empleo y regularmente, por lo menos una vez al año. Revisar las instrucciones de reprocesamiento escritas regularmente para asegurarnos que cumplan con la literatura científica y con las instrucciones del fabricante. Por eso es importante que estos documentos que les vamos a dar, ustedes los tengan como un material de consulta y que después estén actualizando esa información. También en la calidad del reprocesamiento hay que, control de infecciones, debe de realizar supervisión periódica de las áreas de reprocesamiento de alto riesgo, como es la central de esterilización. Hay que asegurar que las instrucciones de reprocesamiento estén actualizadas, sean precisas y se implementen correctamente. Hay que tener guías de trabajo, diagramas de flujo, instructivos de uso, mantener las fichas técnicas de los detergentes actualizadas, etc. Y hay que documentar todas las desviaciones. Todos los interesados deben de identificar qué acciones correctivas se implementarán. Entonces, es muy importante el trabajo en equipo entre control de infecciones y la central de esterilización, en el entendido de que central de esterilización debe de normar cómo se hace el proceso y control de infecciones debe de auditar para decirnos qué tan bien lo estamos haciendo o cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Bueno, en conclusión, la materia orgánica afecta y hace inefectivo el proceso de esterilización y de desinfección. Los microorganismos que sobreviven en las superficies sucias forman biopelículas y pueden además dejar endotoxinas, por lo tanto, la limpieza es fundamental. La limpieza elimina el 90% de microorganismos por arrastre mecánico, no importa si el detergente es antibacterial o no, no importa si tiene un efecto biocida, lo que importa es que limpie. Ese es el objetivo de un detergente. Algunos microorganismos forman biopelículas como un mecanismo de virulencia y si nosotros dejamos suciedad y luego lo sumergimos en desinfectantes o lo metemos al esterilizador, esas biopelículas van a ser un hecho en nuestros instrumentos, pero los microorganismos no se van a morir. La limpieza implica no solo eliminar microorganismos y materia orgánica, también incrustaciones y cualquier otra forma de corrosión, óxido, sales, partículas, cualquier otro tipo de contaminación. Para que la limpieza sea eficaz, es importante usar agentes limpiadores adecuados. Muy importante. El agente limpiador es fundamental. El detergente es fundamental. También es importante estandarizar el proceso. ¿Con qué tallo? ¿Cómo tallo? ¿En dónde tallo? ¿Qué uso de equipo de protección personal voy a usar para la limpieza del instrumental? ¿Cómo tallo y cómo limpio un instrumento semicrítico o uno crítico? ¿Cómo tallo un lumen? ¿Cómo tallo una articulación? Todo eso debe de estar centralizado, estandarizado y definido en manuales de procedimientos. Y además es importante automatizar ese proceso, buscar que en el futuro podamos tener sistemas de lavado automatizado, aun que cuando nosotros hagamos un lavado manual, tenemos el mismo compromiso de hacerlo bien.
y además de validarlo para saber que ese proceso fue eficaz y que sí logré la eliminación de la materia orgánica. Espero que este tema haya sido claro, que haya quedado bien establecida la limpieza como uno de los elementos más importantes y bueno, en las siguientes clases ustedes tendrán más información sobre el reprocesamiento y en otra oportunidad nos veremos para hablar de temas que también son importantes para comprender el reprocesamiento de los instrumentos. Hasta luego.